contar con cómo lograr los beneficios de esa al pueblo de Chile. Y que quieren es que el país y a la gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior educación en interés al mundo. Hola amigos, hola amigas, estamos ante una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, donde discutimos temas de las Américas, de la del norte, la del sur, la de las islas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el sistema interamericano de los derechos humanos. Se ha anunciado de que el Departamento de Estado ha considerado o ya tiene como candidata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cubana Rosa María Payá. ¿Qué es lo que dice esta declaración que es tan importante del Departamento de Estado? Básicamente declara que es una política del Departamento de Estado, una decisión de que como comisionada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto la candidatura de Rosa María Payá para ser electa en la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos, que a veces se desarrolla anual, a veces semianual. Es una reunión de todos los cancilleres que en este año va a tener lugar en Antigua y Barbuda en junio. De la manera que el Departamento de Estado presenta a Rosa María Payá, dice que ella es una respetada activista, abogada por la democracia, abogada no, activista por la democracia, una líder de los derechos humanos y una experta en política latinoamericana. Y dice que ha sido muy renombrada por sus esfuerzos para promover la libertad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en todo el hemisferio occidental. La menciona como la más prominente activista o sea, como la fundadora de Cuba Decide, que es la punta de lanza de el más prominente movimiento pro democracia en Cuba, a partir de unir bajo su liderazgo la sociedad civil cubana, los activistas y los grupos de oposición. Y la identifica como la hija de Osvaldo Payá, el premio Sájarov. Y fíjense como ya lo declara el Departamento de Estado, asesinado por el régimen cubano, y que ella ha recibido numerosos premios como el premio Morris Abraham de Derechos Humanos y el premio al coraje de la sociedad de el sentido común. Bueno, vamos a ver, prácticamente lo que hemos hecho es decir lo que anunció el Departamento de Estado en la tarde, casi tarde noche de marzo 26 del 2025. Vamos a ver qué esto implica y a dar nuestra opinión sobre esta designación que ha sido. Pero bueno, antes de empezar, quiero pedirle que si a usted le gusta este programa, si sigue con interés lo que estamos haciendo, por favor, dele like a nuestro programa. Compártalo. Por favor, también, si puede, háganos alguna contribución. Se puede usted hacer miembro del canal y también puede hacer una donación, un super chat, es como se llama, y a lo cual le puedo agregar que si lo hace directamente a nuestro canal en Cele, a través de mi correo personal, turilevi@aol.com, esa donación puede llegar a nuestra cuenta directamente sin pasar por la deducción que nos hace por el servicio YouTube, que es de un 40%. O sea, usted cuando nos hace la donación directa a través de Cele, nos quita
Entonces, nos quitamos usted y yo el intermediario que significa YouTube, que nos tumba, se puede decir así, el 40%. Bueno, vamos a empezar porque yo creo que es una oportunidad, al margen de lo que nosotros pensemos sobre esta designación. El hecho de que hayan tratado o esté tratando el Departamento de Estado de nominar a Rosa María Payá para este cargo nos da la oportunidad de discutir, conversar sobre lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo que representa el trabajo de la Comisión y la historia de la Comisión en relación a Cuba, de la Comisión de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a Cuba. Hay lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál es el elemento fundamental? Bueno, es una organización o un grupo de organizaciones que funcionan dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. Es un subsistema del Sistema Internacional de Derechos Humanos que se aplica no a nivel global, sino a nivel de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y clama o dice tener jurisdicción sobre todos los países del hemisferio occidental, pero en diferente manera. Aquí hay que decir que este sistema no predomina sobre lo que es el modelo universal. Se hablan de derechos americanos, se habla de Declaración Americana de Derechos del Hombre, de derechos de los ciudadanos de los países. La propia Carta de Bogotá habla de un derecho a la democracia representativa, pero todo eso se incluye dentro de lo que es el sistema universal de derechos humanos, el sistema global, que se basa en el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos sucedáneos, los acuerdos que firman los diferentes países y que suscriben el compromiso de la comunidad internacional, de la comunidad de estados, a aceptar esos principios, ese conjunto de derechos como estándares de buena gobernanza democrática de lo que le deben los gobiernos como garantía a sus ciudadanos. Entonces, ahí es importante ubicarse en esto. No hay sistema universal de derechos humanos sin ley internacional, sin derecho internacional, sin el compromiso con la Carta de la ONU o la Carta de San Francisco. O sea, todo lo que tenga que ver con derechos humanos es inconcebible si usted no parte de lo que es la base de todo el edificio que se levanta arriba, que es los principios del derecho internacional, que incluyen varios documentos, primero que todo, la Carta de la ONU o Carta de San Francisco y otros importantes instrumentos como, digamos, la Declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional, y allí es esencial el principio ordinal de la soberanía y la independencia, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía e independencia de los pueblos y expresada a través de los estados. Nótese que la Declaración Universal, el modelo de la Declaración Universal se basa también en esta importante noción que es los estados se comprometen a aceptar esos principios de carácter universal. Y a partir de ahí aparecen normas que se dicen jus cogens, con obligaciones que se llaman obligaciones erga omnes, que quiere decir que son temas que competen a toda la humanidad. Es decir, los derechos humanos en un país no solo son competencia de ese país, son competencia de toda la comunidad internacional. Ahora, otros estados o ciudadanos de otros estados pueden interesarse, promover, incentivar la observancia de los derechos humanos en un determinado país, siempre dentro del marco del derecho internacional. Lo demás, usted puede estar promoviendo lo que usted quiera decir que es, usted quiere promover la libertad como yo la entiendo, pero eso no tiene poder internacional alguno. Eso no es derechos humanos. Esto es importante decirlo porque en el tema de Cuba hay toda una claridad de que la política de bloqueo
de guerra económica contra Cuba, de interferencia en los asuntos internos cubanos. Incluso ahora se ha desclasificado mucho, incluyendo las operaciones para socavar la viabilidad económica incluso de las cosechas en Cuba, y todo eso está al margen del derecho internacional. Usted no puede ser un activista de derechos humanos estando contra el derecho internacional. Usted tiene que empezar por una suscripción a la base, el derecho internacional, y de ahí salta a promover específicamente esa área del derecho internacional que son los derechos humanos. Por principio, nadie es un activista de derechos humanos que no suscriba los principios fundamentales del derecho internacional y el derecho internacional en general. Y allí predomina el principio ordinal de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza, e incluso las sanciones deben ser aprobadas dentro de un marco multilateral. Para que quede claro, la guerra económica, por ejemplo, contra Cuba ha sido criticada, condenada consuetudinariamente por la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyas resoluciones no tienen curso obligatorio, pero sí expresan, son fuentes de derecho internacional y sí expresan la opinión de la comunidad internacional. En adición a eso, hay varias instituciones de derechos humanos, incluyendo reporteros especiales, incluyendo opiniones consultivas, incluyendo una opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos que dice, por ejemplo, que todo lo que significa sanciones que toquen alimentos y medicinas son prohibidas como sanción en el derecho internacional, algo que ha sido parte de la política de bloqueo. Entonces, vamos a poner de nuevo la gráfica sobre el sistema interamericano de derechos humanos para entender de qué se trata. Ven, ahí está la Organización de los Estados Americanos, que es donde se ubica el sistema interamericano de derechos humanos. Hay una convención americana sobre derechos humanos y hay dos organizaciones importantes. Una que es un órgano fundamentalmente judicial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emite opiniones sobre los casos, pero que no tiene el carácter tan jurídico que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tiene un carácter más de experto internacional, de lo que se llama ley suave, no tanto ley dura, pero emite opiniones que aparecen como recomendaciones a los estados y los estados deben en general adscribirse a ella, sobre todo si son estados que han suscrito la resolución por la cual se dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a concentrarnos en eso, no vamos a hablar tanto de la Corte, porque si no el tiempo no sería suficiente. Pero yo quiero mencionar ahora qué cosa fue qué cosa ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un órgano principal pero es autónomo de la Organización de Estados Americanos. Es el órgano por excelencia encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Su sede está en Washington y se compone de 7 comisionados. Este órgano, la Comisión Interamericana, tiene varias funciones. Una de ellas es la recepción y análisis de peticiones individuales. Cualquier persona, grupo o entidad puede presentar denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por un Estado miembro de la OEA. Y lo que pasa es que usted usa eso una vez que haya agotado todos los otros cursos posibles a nivel nacional o subregional. Y esa es una función importante, la recepción y análisis de peticiones individuales. También se ocupa del monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región. Por ejemplo, realiza visitas para evaluar el estado de los derechos humanos en un país, publica informes temáticos y anuales sobre las situaciones de los derechos humanos en cada estado. Se interesa, por ejemplo, en razón de juicios importantes, eventos que tienen que ver con los derechos humanos, y
puede otorgar medidas cautelares para proteger a personas o grupos en riesgo de daño irreparable. Digamos, por ejemplo, se le han presentado casos en relación a grupos indígenas, mujeres, periodistas, etcétera. Y bueno, elabora informes y estudios sobre temas específicos como la violencia de género, la libertad de expresión, la migración, los derechos de los migrantes. Y otro elemento que es muy importante es que organiza seminarios, talleres, capacitaciones para promover el fortalecimiento de los derechos humanos en la región. Es muy interesante recordar cómo fue que se creó la Comisión de Derechos Humanos. Este órgano que ahora se propone que Rosa María Payá sea miembro de este grupo. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1959 en la Asamblea General de Santiago de Chile de la Organización de Estados Americanos. Muy curioso cómo es que se llega a la idea de crear esta comisión y se habla después de los fuertes años 50, en los cuales se habían producido masivas violaciones de los derechos humanos. Había una colección de dictaduras en la región. Vamos a recordar que en la Asamblea General que ocurre en Panamá, creo que es 57, 58, creo que es 57, más estoy casi seguro que es 56, 57, todos los países, con la excepción de México, que tiene un presidente civil, están siendo gobernados en la gran mayoría, a lo mejor Bolivia tampoco, están siendo gobernados y están siendo representados en esa reunión de Santiago de Chile, en esa reunión de Panamá, por dictaduras militares. Para que quede claro, México era concebido, con todas las críticas que se le hacen al PRI, era concebido como un dechado de virtud democrática y de conjunto con Costa Rica, que tenía un gobierno civilista. Creo que el otro era Bolivia, pero la gran mayoría de los países estaban bajo gobiernos militares. Y esa noche empieza a cerrarse cuando se producen movimientos insurreccionales que empiezan a complementar el caso aislado de lo que era la Costa Rica de José Figueres en esos años 50, y el 23 de enero de 1958 se produce la caída del dictador Pérez Jiménez en Venezuela, y el 1 de enero de 1959 se produce el triunfo de la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Poco a poco, este fenómeno de gobiernos civilistas empieza a tener un mayor papel. Y los países, prácticamente 3 países en este momento, es la Cuba post 1959, su primer semestre, donde hay todo un gobierno que es considerado de un sector bastante moderado dentro de los sectores revolucionarios. Pasan la reforma agraria ya en mayo de 1959 y de conjunto con Venezuela, que se ha producido este cambio político, de conjunto con Costa Rica, Cuba es de los países, ya bajo Fidel Castro, primer ministro, que trata de expulsar de la OEA todos los gobiernos de dictaduras militares. Es muy interesante que cuando Cuba habla, Raúl Roa, que es el ministro, pero había sido el embajador de la OEA en el primer semestre, antes de su promoción a ministro de Relaciones Exteriores, cuando Cuba habla en la Asamblea General de 1959, a Chile también va Raúl Castro, por cierto, como parte de este movimiento de personas paralelo a la reunión de la OEA, y Cuba aboga, repite el llamado de Fidel Castro en Caracas a la expulsión de todos los que no son democracias representativas, a las dictaduras militares. Y es muy curioso que es Christian Herter, el secretario de Estado norteamericano, el que dice
que aunque el principio de la promoción democrática está recogido en la Carta de Bogotá, no hay que olvidar que está también el principio de la no intervención. Fíjense cómo estaban los papeles ahí. Cuba aboga porque expulsen a las dictaduras de la OEA, de conjunto con Venezuela y con Costa Rica, que le tiene Figueres y los costarricenses le tienen muy mala voluntad a Somoza, que incluso ha atacado a Costa Rica. José Antonio Echeverría y un grupo de militantes del directorio de la FEU van a apoyar a Costa Rica, que es donde empieza aquella noción de convertir los cuarteles en escuelas, algo que la revolución va a retomar también. Y ellos piden la expulsión de todo el que no sea una democracia. Y es Estados Unidos el que dice, no, no, un momentico, la promoción democrática tiene que ser también con respeto a la no intervención. Cuba está presionando porque quiere sacar a República Dominicana de Trujillo del marco de la OEA. Costa Rica está muy interesada en que saquen a Somoza y obviamente Venezuela. Vamos a ver que incluso después Trujillo va a organizarle un atentado contra el líder de Venezuela de Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata, que va a entrar en muchos conflictos con Cuba luego, con la separación y la escisión dentro de Acción Democrática. Va a haber una ruptura con el canciller Ignacio Luis Arcaya, venezolano, que también está de acuerdo con Cuba en crear un sistema interamericano de derechos humanos. Fíjense cómo eran las cosas, y la expulsión de las dictaduras. Crear una especie de monitoreo, y es en esa asamblea, la Asamblea General de Santiago de Chile, en el verano de 1959, que se acuerda la creación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos. Fíjense, un hipotético de la historia de las relaciones interamericanas y Cuba es si en ese momento realmente los países se hubiesen tomado en serio la idea de la promoción de los derechos humanos y la presencia, porque tú puedes tener soberanía, pero no necesariamente tienes que ser miembro del organismo internacional. Y si lo que se aplicó después, específicamente contra Cuba, en la resolución sexta de Montevideo de 1961, se le hubiese aplicado, la OEA hubiese garantizado que la norma de gobernabilidad democrática se iba a aplicar así y hubiese expulsado de plano, de derecha, de entrada a todos los regímenes dictatoriales que habían sido apoyados por la administración norteamericana de Dwight David Eisenhower. Es interesante esto porque el elemento de la protección contra la no intervención va a ser abandonado cuando Estados Unidos se decida a usar la OEA para expulsar el gobierno de Cuba. Fíjense cómo se invierten los papeles. No es la defensa de la gobernabilidad democrática, es el uso de la promoción de la gobernabilidad democrática para ideológicamente, sesgado ideológicamente, sacar a Cuba por su orientación política, por su oposición a la forma en la cual estaban las relaciones interamericanas. Y ahí es ahora el mismo que decía que aguanta que la gobernabilidad democrática no puede ser impuesta en contra del principio de la no intervención, dice, abandona el principio de la no intervención, incluso organiza una invasión contra Cuba, que es la invasión que aquí habíamos discutido con Felipe el otro día sobre el tema de Playa Girón. Entonces, esto es un tema importante que hay que hablar aquí. Es ese balance, esa tensión en la norma de promover la gobernabilidad democrática, por promover los derechos humanos y por el otro lado, enfrentar la situación de el principio de la no intervención, que también está entre los principios fundadores de la OEA. ¿Qué pasa aquí? Que yo creo que es importante mencionarlo, es que la OEA no desarrolla de entrada, al tener ese doble estándar y expulsar a Cuba por cosas que no son estrictamente de gobernabilidad democrática, crea un récord con Cuba que es muy negativo. Desprestigia la norma de gobernabilidad democrática. ¿Por qué Cuba es expulsada de la OEA con la resolución sexta de Montevideo? Los argumentos son dos. Uno,
que Cuba tiene un gobierno de orientación marxista. Fíjese que no es por tener o no tener gobernabilidad democrática, es que no se permite un gobierno de orientación marxista en las Américas, no importa cuán democráticamente ha sido electo. Y se invoca incluso la resolución anticomunista que había sido aprobada en 1954 para justificar la intervención contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y el otro tema, que es hoy risible porque se conoce la historia, es que Cuba forma parte de la alianza chino-soviética. Cuando en realidad, eso es lo que dice la resolución, cuando en realidad incluso para ese momento, estamos hablando de 1900, finales de 1961, principios de 1962, no hay ninguna alianza chino-soviética porque ya se ha roto a partir del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, son elementos ideológicos, elementos ficticios, porque no hay una alianza chino-soviética. Cuba tiene una relación con China y una relación privilegiada con la Unión Soviética, pero no es parte ni tiene una relación especial con la alianza chino-soviética porque no hay tal alianza chino-soviética. Ahora, a partir de ese acuerdo, de la creación de la comisión, comienzan a adherirse al estatuto por el cual se crea la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, comienzan a escribirse países y ahí se crea la comisión. Así que vamos a coger la primera pausa ahora, porque hemos estado hablando por casi media hora, y vamos a coger la primera pausa y ahora regreso y les vamos a hablar de lo que ha sido el trabajo de la comisión y lo que fue la relación de la comisión con Cuba, que tampoco es una relación de la cual se pueda estar orgulloso, incluso desde la perspectiva de la Organización de Estados Americanos. Usted puede ser muy activista, muy partidario de los derechos humanos y sin embargo ser muy crítico, como es el caso mío, de la manera en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y particularmente la OEA ha tratado la norma de gobernabilidad democrática y particularmente la norma de gobernabilidad democrática en torno a Cuba. Eso no quita de que el sistema interamericano ha jugado un papel positivo en la denuncia de importantes violaciones de los derechos humanos en muchos lugares. Pero en el tema de Cuba, por su falta de una postura clara y por la manera en que la OEA ha tratado el tema de Cuba, deja a la norma de gobernabilidad democrática interamericana en muy mala posición. Así que tomemos la primera pausa y yo regreso con ustedes enseguida. Vamos y